Jóvenes, buenas tardes. Empezaremos nuestra clase el día de hoy. Ya están casi todos. Hoy ya nos toca ver un tema que viene a ser la parte de morfología. Déjenme ver un ratito en mi escritorio a ver si todo está bien. Mm, Ya, listo. Estamos ahí. 31. Ya está. Voy a abrir pantalla. Ojalá que se pueda ver bien, sin problema. Y compartimos, ¿ya? Listo. Si hay algún problema, ya bajo la cámara un ratito. ¿Ok? Bien. Hoy ya nos toca ver la parte de morfología, así es que vamos a tratar de identificar qué es lo que estudia la morfología, lo que implica clasificar a las palabras y además identificar los procesos de formación de palabras. Cuando hablamos de esta disciplina, ¿cierto? Morfología, hay que tener en cuenta que existe esta denominación que ya conocemos, ¿no? Logía, que se trabaja en biología, geología, astrología, que implica el estudio de algo, ¿no? En realidad nos habla desde la perspectiva de la ciencia y se encarga de estudiar algo en específico. En este caso, respecto a lengua, diremos que la morfología estudiará la forma. Literalmente, pues, hablamos de la forma, ¿no? Este morfo refiere a forma. Pero como es de lengua, sería pues el estudio de la forma de las palabras y también podríamos decir el estudio de la formación de las palabras. La forma, cómo están estructuradas las palabras y también estudia los procesos de formación de palabras. Cuando hablamos de morfología en lengua, básicamente va a ser esos aspectos. Por eso es que se explica un poquito acerca de los morfemas, de la estructura de la palabra, clasificación de la palabra y de cuáles son esos procesos que nos permiten obtener nuevas palabras. ¿Ok? Ya. Entonces, cuando hablamos de esta morfología, que ya sabemos que estudia la forma de las palabras, hay que tener en cuenta que la unidad mínima de estudio de la morfología va a ser el denominado morfema. Entonces, cuando hablamos de morfología, estamos hablando del estudio del morfema. ¿Ok? ¿Sí? Ya. Cuando hablamos, dice ahí, la unidad mínima de análisis morfológico es el morfema, justamente se refiere a esa estructura abstracta. Recordemos así como fonología, la unidad mínima de estudio era el fonema, y el fonema era abstracto. ¿Se acuerdan ese sonido ideal que se encuentra en la mente del hablante? Y en este caso, cuando hablamos de morfema, ¿no? También hay que tener en mente que es abstracto. La gramática es abstracta, los niveles gramaticales son abstractos, porque alude a ese conjunto de reglas que hemos interiorizado en nuestra mente. Por eso es que la morfología, la fonología, la semántica, la sintaxis, todos van a tener estos rasgos de abstracción, porque es lo que hay en la mente del hablante y es aquello que se intenta describir, representar. ¿Ok? Has abierto la puerta. Yo voy a venir. Listo. Entonces, cuando hablamos justamente de la morfología, hay que tener en cuenta esos detalles, ¿no? Respecto a la lengua. Ahora, hay una expresión más que se usa que es la de alomorfos. Entonces, hablamos morfología, unidad mínima de estudio, morfema. Pero como el morfema es abstracto y está en la mente del hablante, necesitamos de algo material, de algo concreto, y entonces nos valemos de los llamados morfos. El morfo es la parte material. Imagínese usted, cuando hablamos de morfema, hablamos de la idea de algo, el concepto de algo. Por ejemplo, el morfema de diminutivo. Entonces, el morfema es la idea de pequeño. Si hablamos de morfema plural, es la idea del plural, lo que implica, ¿no? Más de uno, etcétera.
Si hablamos de negación, entonces el morfema de negación, ¿qué cosa es? La idea de negación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de morfema, es esa parte abstracta que se encuentra en nuestra mente, pero necesita de una parte material. La parte material vienen a ser estas estructuras que nosotros identificamos, ¿no? Como el it diminutivo o como el des de desleal o de repente mm, en la S del plural. Entonces, los morfemas como tal, esas ideas que están en la mente, necesitan de una parte material. Y podemos evidenciar las partes materiales, podemos evidenciar los morfos. ¿Ok? Entonces vamos a escribirlo acá. Cuando hablamos de los morfemas, hay que tener en cuenta que eso hace alusión a los llamados morfos. Entonces tenemos morfo. Pero ¿qué sucede si no tenemos solamente un morfo, si no tenemos dos o tres o más morfos? Entonces podríamos ver que tenemos morfo uno, morfo 2, morfo 3. Y ante esas diferentes variaciones existe una denominación más que es alomorfo. Ya, esta denominación alomorfo, tengamos en cuenta que justamente esa referencia, vamos a ver, cuando existe más de una materialización, más de un morfo para un morfema, para una idea, ahí es que hablamos de esta expresión, alomorfo, variación de un morfo. ¿Ok? ¿Cuándo se da? Por ejemplo, en el de negación, que es bastante recurrente, ¿no? Si decimos, por ejemplo, I de ilegal, si decimos descortés, ¿no? Si decimos imprudente, inmoral, amoral también, por ejemplo. Entonces podemos observar sin duda diferentes materializaciones para una misma idea, para un mismo morfema. Puede ser con el i, puede ser con el des, puede ser con el a. Ahí vamos a poder hablar de este llamado alomorfo. Siempre que esté en un enunciado, ¿no? A veces nos dan un enunciado y nos dicen, identifiquen qué enunciado hay alomorfos, ¿no? Entonces uno dice, ve ilegal y dice, aquí hay un alomorfo. Cuidado, tiene que estar frente a otra posibilidad. Ah, por ejemplo, tienen que estar los dos, pues, ¿no? Tiene que decir ilegal y tiene que decir descortés. Entonces, pues, si Juan es ilegal y descortés, ¿no? O inmoral y descortés. Ahí podemos evidenciar dos materializaciones diferentes para un mismo morfema. Entonces, ahí hablamos de los alomorfos. Tiene que visualizarse en un mismo enunciado, es la idea, o dentro de un mismo párrafo, etcétera. ¿Ok? A ver, ¿qué más dice por acá? Es la disciplina lingüística que estudia la estructura interna de las palabras. Ya, sí, eso lo comentamos, ¿no? ¿Estudia qué cosa? Estudia la morfología, la estructura interna de las palabras, ¿no? Cómo están estructurados. Y también estudia los procesos, o bueno, acá dice procedimientos de formación léxica, los procesos de formación de nuevas palabras. La morfología en general es eso, estudia los procesos de formación de palabras y nos describe cuál es la estructura interna de las palabras. ¿Ok? Pero también están estas palabras vinculadas que debemos tener en cuenta, ¿no? Los morfemas, ¿no? Los morfos, que no están por acá, imagino que más adelante serán en otra diapositiva. Los morfemas, los morfos, ¿ok? Vamos a ponerle aquí morfo, y los llamados alomorfos, ¿ya? A ver, vamos a avanzar un poquito más. Bien, en específico, cuando hablamos del morfema, vamos a decir que es la unidad mínima abstracta significativa. ¿Qué quiere decir? Que cada morfema aporta un significado a la palabra. Cada morfema nos dará marca de género, número, nos dará marca de un cambio de categoría gramatical, nos dará información acerca de un cambio de significado. Entonces, el morfema aporta un valor,
¿no? Ahora, dentro de los morfemas tenemos los morfemas lexicales, los morfemas gramaticales, ¿no? Pero estos morfemas gramaticales que se añaden a la raíz siempre van a tener un valor, algo que aportan. Por eso se dice que es el morfema una unidad mínima, es una unidad mínima significativa, claramente abstracta, porque está en la mente del hablante, pero el morfema se caracteriza por ser una unidad mínima significativa en la lengua. ¿Qué quiere decir? Que aporta significado. Eso quiere decir. Tenemos acá la palabra anteojos, que viene a ser pues un sustantivo masculino, que es un instrumento óptico que, mediante tubos con los dos lentes situados en sus extremos, amplía las imágenes de los objetos lejanos, ¿no? Tenemos acá ante, un lexema, oj de ojo, otro lexema, y el O y S son flexivos. Entonces encontraremos una palabra aquí constituida, ¿no? Por dos lexemas y morfemas flexivos, lo que podría ser una palabra compuesta, si es que lo queremos ver desde un punto de vista de proceso de formación. Ante, lexema. Oj de ojo, lexema. Flexivo, flexivo. Ya tenemos palabra compuesta, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué más dice por acá? Frejolito, ¿no? Y frejolito viene de frejol. Entonces tenemos la raíz, que es frejol, ¿sí? Tenemos el it, que es un morfema gramatical, y este it hace que la palabra cambie de significado. Pero alguien dirá, frejol y frejolito es lo mismo, ¿no? Sí, no. Es como pan y pancito, es lo mismo. Sí, no. Sí, porque es algo muy similar, ¿no? Tiene la misma estructura, composición, tiene un mismo uso, fin, etcétera. Pero ese it me está dando un valor, ¿no? Los morfemas gramaticales derivativos, que ahora veremos, supongo, nos dan un valor que puede ser en menor o en mayor medida. Entonces, pan y pancito es lo mismo, tienen la misma masa, puede tener el mismo sabor, son comestibles, pero hay una diferencia de tamaño. Es como que usted va a una sanguchería y le dice, me da un pan con chicharrón, y le da un pan pequeñito. Entonces, sí, pero ¿cómo va a ser? Eso es un pancito. "Ah, pero eso es el pan", le va a decir. Sí, pero eso es un pancito, es pequeñito. Ahí dice pan con chicharrón, no dice pancito con chicharrón, dice pan. A veces la terminación, el diminutivo, se utiliza como sinónimo de cierta carga afectiva. Pero si nos vamos al uso gramatical estricto, es tamaño, ¿no? Entonces usted va a comprar un pan con chicharrón, ¿no? Y le dan un pancito. Entonces decir, no, eso no es un pan, eso es un pancito. Y entonces sí evidencia la diferencia significativa. ¿Se da cuenta? Pero se lo puede comer, le va a decir el señor que está bien, pero eso se lo puede comer, ¿no? Es como el pan. Y usted dirá, no, pero eso es un pancito, es chiquito. Y entonces ahí empieza el pleito, ¿no? Pero, pero hay una diferencia significativa. Por eso es que cuando utilizamos este morfema gramatical derivativo diminutivo, hay que entender que la diferencia quizá es en menor medida que otros morfemas. Porque el pan y el pancito usted se los puede comer, saben igual, pueden tener el mismo color, la misma masa. La diferencia es el tamaño. Hay diferencia, pero digamos que no es muy grande la diferencia, ¿no? Por eso es que los morfemas gramaticales derivativos establecen una diferencia significativa en menor o en mayor medida. Entonces, no solamente las diferencias son así pequeñas, sino también existen diferencias mucho mayores, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos la palabra pan, ¿no? Entonces, no sé, en algún momento se creó el pan, ya está. Y a partir de esa palabra surgen otras, añadiéndole estos morfemas gramaticales derivativos, que hacen que la palabra cambie de significado. Entonces, si un momento se creó el pan, entonces llegó a un lugar establecido donde se hacía el pan, y entonces se crea la denominación que podría ser pues panadería, y de pronto la persona que hace el pan, entonces le dicen, ya no es un obrero cualquiera, sino le dicen panadero,
y tienen que vender el pan en algún lugar, entonces se crea la palabra panadería. Y cuando usted compra su pan y lo lleva a su casa, entonces tiene que ponerlo en algún lugar específico y lo llama panera, ¿no? Entonces, a partir de una palabra, yo puedo obtener otras, añadiéndole morfemas gramaticales. Y si el significado cambia en menor o en mayor medida, es un morfema gramatical de tipo derivativo. Porque si fuese un morfema gramatical flexivo, que nos habla de género número, entonces podría decir panes. Ahí está el flexivo, en la ES, panes. Pero si el significado cambia, ya es derivativo. Entonces, dentro de los morfemas gramaticales vamos a encontrar estas diferencias. Pero bueno, todavía no llegamos ahí, todavía no llegamos ahí, joven. ¿Por qué se adelanta? Estamos acá. Anteojos, ¿no? Frijolito, para poder evidenciar que en las palabras están presentes los llamados morfemas. Si hablamos de gramática, estructuras, morfología, las palabras están constituidas por morfema o morfemas. ¿La palabra puede tener un solo morfema? Sí. Así como puede tener dos, tres, cuatro o más morfemas. ¿Pero la palabra puede estar constituida por un solo morfema? Sí. ¿Y cómo se va a llamar ese morfema? Raíz, lexema, morfema lexical. También le dicen morfo básico, porque es la parte base de la palabra, ¿no? Y a ese lexema, ese morfema lexical, lo que sucede es que se le añaden otros morfemas llamados gramaticales. Ahora vamos a avanzar porque por aquí debe estar, para que no estar hablando así sobre el vacío sin diapositiva. Vamos a ver acá. Bueno, recién estamos viendo esto de aquí. Morfema, morfo y alomorfo, como comentábamos, ¿no? El morfema es la unidad abstracta, recuerden siempre, no se olviden. El morfema es justamente la unidad abstracta, ¿ok? ¿De qué tipo? Significativa. El morfema es la mínima unidad significativa de la lengua. ¿Ya está? Mínima unidad significativa. ¿Qué se materializa? Estuvimos diciendo a través del morfo. El morfo es esa parte material, concreta. Y cuando hay más de un morfo, ¿no? Morfo uno, morfo 2, morfo 3, más de una representación, ahí hablamos de esta expresión. Alo, que involucra variación, ¿no? Alomorfos, que quiere decir variación de un morfo, ¿ok? Son las variantes formales de un morfema. ¿Listo? Tenemos reloj, nadie, real, fiel, morfemas. Tenemos alomorfos de negación, desagradable, antisocial, inmoral. Tenemos morfemas aumentativos como librote, cabezón, cabezota también he escuchado, perrazo, ¿no? Y gentilicios como costarricense, limeño, piurano, de pronto. ¿Ok? Es como para plasmar un poquito mejor la noción de morfema, abstracto, morfo, parte material, alomorfo, diversas partes materiales, diversas materializaciones de una idea, diversas materializaciones de un morfema. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué más tenemos por acá. Y bueno, las clases de morfemas, ¿no? Cuando hablamos de morfemas, debemos tener en cuenta que existe la raíz, ¿no? Tradicionalmente en el colegio siempre nos decían lexical, lexema, en mis tiempos no se hablaba mucho. Se decía raíz. ¿Cuál es la raíz de la palabra? Ya, entonces uno trataba de identificar la parte que no variaba, ¿no? En una raíz, en una palabra, la raíz es justamente la parte que no se mueve mucho, que no varía mucho. En realidad, la parte a la cual se le añaden, ¿qué cosa? Los gramaticales. Entonces, cuando hablamos de morfema lexical,
estamos haciendo alusión, a ver por acá, lexical, estamos haciendo alusión a la llamada raíz. Y entonces los morfemas gramaticales son aquellos que se añaden a la raíz. Se añaden para, en el caso de los flexivos, referirnos al género, número, y en el caso de el flexivo amalgama, se refiere a los verbos, a las flexiones verbales, a los verbos conjugados. Y por otro lado, cuando hablamos de los morfemas gramaticales, encontramos a los derivativos, que lo que hacen es, como decía pan, pancito, panera, panadería, etcétera, es cambiar el significado de la palabra. Ahora, si tenemos arenal, podemos identificar más o menos de qué palabra vino, ¿no? Entonces podemos decir que vino de la palabra arena, digamos, arena. Añadido un sufijo al, ¿no? La primera A se elimina, se añade y nos queda arenal. Ya está. ¿Te das cuenta? Ya está. Listo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si hablamos de arena, arena como tal, arena que conocemos de construcción, del parque, etcétera, la arena es la arena, sustantivo. Pero cuando decimos arenal, ya no es un sustantivo, no funciona tanto como arenal, ¿no? Entonces, podríamos, en algunos casos sí, por ejemplo, aquí arenal, el arenal de San Juan sigue igual, ya, sí, sustantivo, el arenal funciona. Mm, hay otros que unimos al, por ejemplo, me parece que arenal no, sino, por ejemplo, en este de acá, flor, le añadimos el al y funcionará como floral. Y cuando hablamos de floral, ahí podemos decir, en este caso vamos a poner acá, floral, detergente floral, aroma floral, ¿no? Entonces, sí vemos cómo es posible que un sustantivo con el sufijo al adjetivizador se convierta en un adjetivo. Es la facultad que tiene el morfema gramatical derivativo. Además de hacer de que la palabra cambie en menor o en mayor medida de una palabra, a pesar de que puede lograr un cambio de significado, tiene la posibilidad de también lograr un cambio en la categoría gramatical. Entonces puedo cambiar un sustantivo a un adjetivo o una categoría gramatical a otra, además del significado, además del significado. Tenemos acá la palabra arena y arenal, tenemos acá la palabra capacitado, que cambia a incapacitado. Vamos a tener la palabra cobranza, que viene de cobro, modernismo, que viene de moderno, artista, que viene de arte, casucha, que viene de casa. Entonces, generalmente es uno de los procesos que va a ser recurrente, uno de los procesos que podemos evidenciar sin mayores complicaciones, ese sufijo o prefijo que hace que la palabra cambie de significado, ¿no? Como descortés o como arenal o como circular, ¿no? Entonces sí existen estos morfemas gramaticales que hacen posible eso, un cambio significativo y posiblemente un cambio gramatical. No siempre, no siempre, pero posiblemente un cambio en la categoría gramatical de la palabra. ¿Ok? A ver, ¿qué más tenemos por acá? Los morfemas lexicales, que son las raíces, ¿ya? Los morfemas gramaticales, que son los que se añaden a las raíces. Y aquí solamente para tratar de identificar y entender cuándo estamos hablando de un amalgama, cuándo estamos hablando de un derivativo, cuándo estamos hablando de un flexivo, o sea, simple, genera un número, o sea, un morfema flexivo amalgama, ¿no? Que básicamente trabaja con los verbos. El morfema flexivo amalgama trabaja única y exclusivamente con raíces verbales.
¿Y por qué se le llama amalgama? Pero ¿por qué se llama amalgama? Y sucede que se le dice amalgama, así como en los metales que se han amalgamado, ¿no? Quiere decir que se han unido. Amalgama, ¿por qué? Porque se han unido en una estructura, así como los metales que se amalgaman, ¿no? Para darnos expresiones del verbo. ¿Cómo expresiones? Características del verbo. ¿Cómo características del verbo? Por ejemplo, si hablamos de persona gramatical, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la palabra, vamos a poner aquí una, compró, raíz, comp, morfema gramatical, amalgama, o. Ahí está una morfema gramatical, o, ist. Pero ¿qué valor tiene esa o? Si yo digo, él compró, tercera persona. Si yo digo, él compró, verbo en modo indicativo. Digo, él compró, tiempo pasado. Él compró. Ahí hay un aspecto llamado perfectivo porque es una acción que ya terminó. Entonces, ese conjunto de características verbales en la flexión o conjugación verbal se le va a llamar a esta estructura que une esas características verbales amalgama. Eso es como para tratar de identificar cómo es que se clasifican los morfemas, cómo es que se denominan, cuál es el flexivo, cuál es el derivativo, cuál es el simple, la amalgama, etcétera, ¿no? Entonces, aquí hay dos cosas fundamentales. Identificar que toda palabra tiene una raíz llamada morfema lexical y que el morfema gramatical lo que hace es añadirse a la raíz. Eso es lo que hace el morfema gramatical. Añadirse a la raíz. Ya está. Y poder describirlo, claro está. ¿Ok? A ver, vamos a regresar un poquito. Vamos a ver cómo estamos. ¿Estamos bien? ¿Estamos vivos? A ver. Aquí, ¿no? Ya, ya. Ahí estamos. Estamos ahí. Listo. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos visto solamente un aspecto que corresponde a la parte teórica de tratar de clasificar el morfema, identificar el morfema, tener conciencia de lo que es un morfema, ver palabras asociadas a los morfemas como los morfos, que es la parte material, o como los alomorfos, que es la variación, ¿no? Las diferentes materializaciones de una idea, de un concepto. Recuerda eso, lo demás no es tan complejo. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué más tenemos por acá. Ya, en cada uno de los casos. Miren, por ejemplo, los flexivos, ¿no? Se van a clasificar en dos grupos, en flexivos de género y flexivos de número. Ya están. Los morfemas flexivos van a ser de dos grupos, los de género y los de número. Pero también recordemos que existen los morfemas flexivos amalgama, que justamente unen esas diferentes características verbales de persona, número, tiempo, modo, aspecto. ¿Listo? ¿Qué dice los morfemas flexivos? Se añaden a la raíz, no producen cambio en la categoría léxica. Ojo, los flexivos no propician un cambio, solamente modelan en género o en número. Y si fuesen verbos, solamente se manifiestan con la flexión verbal. ¿Ya está? Entonces no producen un cambio significativo. Y tampoco modifican al significado básico del lexema. ¿Listo? Ya, a tener en cuenta, ¿ok? Y en el caso de los derivativos, como comentábamos, justamente decíamos que sí, lo que hacen es, o pueden producir, es un cambio en la categoría gramatical. Puede producir, no siempre, no en todos los casos, pero puede hacerlo. Dice acá, modifican el significado del lexema, los morfemas derivativos, cierto. Pueden cambiar la categoría lexical, también. Incrementan el repertorio léxico de la lengua.
sin duda, ayudan a construir su propio lexicón que tiene cada persona para poder utilizar en momentos distintos. Tenemos acá la palabra frutero, raíz, frut, derivativo o flexivo. El morfema gramatical derivativo nos dicen que lo que hace es un cambio de significado y este es un morfema bastante recurrente. ¿Ya? Este morfema es un morfema bastante recurrente para cambios significativos. ¿Ok? Ajá, Dios mío, tenemos aplicaciones, ejercicio de aplicación. ¿Ok? Ya, entonces hemos visto casi toda la teoría en realidad. Por ahí veremos algunos que otros detallitos. ¿Ya? Ahora nos identifica los morfemas flexivos en las siguientes palabras. ¿Ya? Está bien. A ver, vamos a ver qué hora tenemos acá. 37, ya. Unos 3 minutitos. Identifique justamente lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Los morfemas flexivos. Y luego lo trabajamos juntos. ¿Ya? Identifique entonces los morfemas flexivos. ¿Ya estamos? A ver, vamos a revisarlo juntos, ¿ya? Esto es muy complejo, así que vamos a tratar de identificarlo juntos. Está, ya, listo. Dice que identifica los morfemas flexivos en las siguientes palabras. Cuando hablamos de morfemas flexivos, si recordamos un poquito nuestras diapositivas aquí, nos habla justamente de morfemas flexivos, ¿no? Simples, género número, amalgama, verbos flexionados. A esto se refiere cuando nos habla de morfemas flexivos. Si nos dice específicamente simples, género número. Si nos dice específicamente amalgamas, conjugación verbal. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué cosa hay por acá. Ya saben que pueden escribir en su chat y si no también igual prenden su audio y lo vamos viendo. ¿Ya? En el caso de cafecitos, podemos detectar que viene de la palabra café, ¿cierto? Oye, déjenme ver si está prendido el audio. Ah, ya, sí, sí. Viene de la palabra café y entonces podemos identificar género y número. Ahí están los dos morfemas flexivos. ¿Listo? Aceitosas. Ahí tenemos
Justamente es morfema flexivo, morfema flexivo. Esperábamos del verbo esperar, ¿cierto? Esperó. Entonces, esta es la raíz y el flexivo amalgama es ábamos. ¿Listo? Guaralinos, que puede ser guaralinas o S, flexivo de género, flexivo de número. Libreritos o flexivo de género, S, flexivo de número. Bailaste, bailó, bailamos. Esta es la raíz, bail, y este aste es el amalgama. ¿Listo? Entonces, si tuviéramos que identificar, diríamos flexivo, amalgama, en dos casos, ¿no? En C y en F. Y los demás serían flexivo simple, de género y número. Flexivo simple, de género y número. Flexivo simple, de género y número. Y flexivo simple de género y número. ¿Ya está? Ahora, si queremos ir un poquito más allá, podríamos hacerlo. Cafecitos, que viene de café, ¿cierto? Tenemos este sit diminutivo, este es un derivativo. Aceitosas, que viene de aceite, y tenemos este os, que es un derivativo. Esperábamos, ahí no, porque tenemos el verbo, ¿ok? Guaralinos, que viene de guaral, y entonces tenemos este in, derivativo de tipo gentilicio. Libreritos, que viene de librero, entonces tenemos este it, derivativo, diminutivo. Y bailaste verbo. Ya está. Si nos hubieran pedido una segmentación morfológica, hubiésemos tenido que hacer esto. Por ejemplo, en el caso de cafecitos, hubiésemos tenido, ¿no? Café separado, el sit diminutivo, el o flexivo de género y s flexivo de número. Si hubiéramos tenido aceitosas, hubiéramos dicho aceite, lexema, os derivativo, a flexivo de género, s flexivo de número. Esperábamos, perdón, esperó, espere, ahí está, esper, lexema, y ese vamos, el flexivo amalgama, guaralinos, que viene de guaral, ¿cierto? Guaral, lexema, in, derivativo, o flexivo, s flexivo. ¿Ya está? ¿Qué más acá? Dice libreritos, que viene de libro, ¿cierto? Ah, ya acá tenemos otro. It, o, s. Ya está. Lexema, derivativo, derivativo, flexivo, flexivo. Y por último, bailaste, de bailar, bailó, ¿listo? Y ese aste, que sería el amalgama. Ya está. Si nos hubiera pedido una separación morfológica, más o menos sería así. ¿Listo? Y aquí algo pasó, algo pasó, algo pasó. Ya está. Listo. Muy bien, jóvenes, depende de lo que les pidan. Si les piden flexivo, buscan flexivo. Si les piden derivativos, ubican los que hacen que la palabra cambie de significado. Y si les piden raíces, pues también. ¿Ya? Mira, un momentito.
¿Ya estamos? A ver, veamos el siguiente grupo de ejercicios, ¿ya? Dice acá. Identifique los morfemas derivativos en las siguientes palabras. Bueno, en el anterior hemos hecho todos. Como ven, se pueden hacer los flexivos, que saben que están básicamente al final. Luego vienen los derivativos y luego viene la raíz. Entonces, ahora nos piden los derivativos. Vamos a ver, de repente lo podemos hacer todos también. Y dice ahí, transatlánticos, desaparecida, antiacadémico, subdelegado, triangulares, fortísimo. Vamos a hacer la separación, ¿ya? Primero los que ya sabemos que es más sencillito, miren, los flexivos, ¿no? Transatlánticos, O, flexivo de género, S, flexivo de número. Desaparecida, A, flexivo de género. Antiacadémico, O, flexivo de género. Subdelegado, O, flexivo de género. Biangulares, es flexivo de número. Fortísimos, O, flexivo de género, S, flexivo de número. ¿Ya está? Ahora vamos por los derivativos, que son los que sí nos están pidiendo aquí. Pero igual usted puede hacerlo todos. Depende de lo que le pida, pero usted los puede hacer todos. ¿Ya? En los derivativos vamos a tener aquí, en el transatlántico, por ejemplo, tendremos trans, uno, y tendremos el ic, porque habla de Atlanti, ¿no? Atlántico. Y entonces tendremos ahí ese Atlant, que sería la raíz. Este es el examen. Desaparecida. Derivativos. Tenemos ahí porque la palabra viene de aparecer. Entonces, desaparecer, desaparecida. La raíz, perdón, el otro derivativo sería el it y la raíz sería aparecer, como de apareció, ¿no? Aparecer. Y entonces identificamos el exema y los dos derivativos. Antiacadémico. Encontramos acá el anti, academia, académico. Acá está el ic y academi, ¿cierto? Lexema. ¿Ya está? A veces cuando la palabra termina en vocal, ¿no? Por ejemplo, la raíz, ¿no? Termina en vocal y luego el morfema derivativo empieza en vocal, muchas veces la raíz va a eliminar su vocal para que no haya una disonancia y se va a mantener la vocal del derivativo. Por eso es que cuando luego se separa, aparentemente la vocal de la raíz como que no estuviese a veces presente. ¿Por qué? Porque la que se elimina va a ser la de la raíz y la que va a prevalecer va a ser la del derivativo. De forma profunda, de forma visible, esto es lo que pasa. Desaparece uno, pero de forma profunda van a estar ambas. En la estructura profunda están ambas. Solo que para una cuestión visible, evitar cacofonías, disonancias, dicen ya, de las dos solamente una, pues, ¿no? Ya, ¿y cuál es la una? La una, pues, del derivativo, porque no vamos a poder dejar el derivativo solo con C, pues, ¿no? Entonces queda el IC, ¿se dan cuenta? Y en algunas circunstancias, aparentemente la vocal de la raíz se elimina, aparentemente, pero en realidad sí está ahí presente. Ya, disculpen, es un poco confuso esta parte, pero por lo menos tenía que tratar de explicarlo. ¿Ya? Listo. A ver qué tenemos por acá. Subdelegado, ¿no? Y dentro de subdelegado encontraremos este de aquí, subderivativo. Delegado, que sería de delegar. Delegó. Aquí tenemos el otro derivativo, at. Y deleg sería la raíz, lexema. Biangulares, tenemos bi, que sabemos que hace referencia a dos, ¿no? Tenemos ar, que es un derivativo muy presente siempre. Y tenemos la raíz de ángulo. ¿Está? Ok. Vamos a borrarle esta partecita para no confundirnos. Ya está.
Listo. Sí. Y por último dice fortísimos, que viene de fuerte, ¿no? Y tenemos derivativo ísim. Uno diría, pero fuerte y fortísimo puede ser lo mismo. En realidad no, porque hay una diferencia de intensidad. Y cuando veamos o vean adjetivos, es diferente decir lindo que lindísimo, porque el ísim le añade una intensidad que demuestra un adjetivo en grado superlativo. Entonces no es igual un adjetivo en grado positivo, lindo, que en grado superlativo, lindísimo. Entonces ya existe una variación significativa en este caso de intensidad. Y raíz fort. Listo. Entonces depende de lo que le pidan, jóvenes. Tendremos los lexemas, los derivativos, que ya saben, se están dando cuenta que pueden estar de forma previa a la raíz y de forma posterior a la raíz. ¿Listo? Y los flexivos que siempre van a estar al final. ¿Ok? Los flexivos que siempre van a estar al final. ¿Listo? A ver, continuemos entonces. Ya vemos entonces los ejercicios. Muy bien, entonces, habiendo identificado los morfemas flexivos, las raíces y los morfemas derivativos, hemos visto que existen ciertas posiciones para algunos de los morfemas, como por ejemplo los morfemas flexivos simples, ¿no? Los morfemas flexivos simples y los morfemas flexivos amalgama, es decir, los flexivos, si observamos, van a estar básicamente al final de la palabra, ¿no? Marcando género, número o flexión verbal. Van a estar al final de la palabra. Y lo hemos visto acá y también lo vemos acá. Tanto los flexivos simples como los amalgamas con los verbos. Los derivativos más bien tienen una posición en medio de, ¿no? En medio de la raíz y los flexivos. ¿Se dan cuenta? En medio de la raíz y los flexivos. Y también observamos que los derivativos no solamente van a estar después de la raíz como sufijo, sino también pueden estar antes de la raíz, como transatlántico, desaparecido, antiacadémico, subdelegado, biangulares. Entonces pueden estar los derivativos antes de la raíz y después de la raíz. Cuando hablamos aquí de la afijación, hablamos de cómo es que se insertan estos afijos. Y se insertan en posiciones que pueden ser antes, en medio o después. ¿De qué? De la raíz, también llamada lexema. ¿Se dan cuenta? Entonces, podemos encontrar una posición previa a las raíces, en medio entre las raíces y otros morfemas, y de forma posterior a las otras raíces, ¿no? Entonces, ¿en cuál de esas? Entonces podemos encontrar en medio de esas circunstancias, ¿no? Podemos encontrarlo tal como lo vemos ahí. Listo. Entonces vamos a tener la denominación que ya conocemos de prefijo, ¿no? Las denominaciones que más o menos ya hemos trabajado y conocemos como prefijo, que es antes de la raíz, antes del lexema, como bis, abuela, como coautor.
Tenemos los sufijos, que también los conocemos y que van después del lexema, como al de maizal, como il de chiquillo, ¿no? Y encontramos estas denominaciones de interfijo y de infijo, ¿no? Interfijo e infijo, que podría tener una clasificación similar, ¿no? Porque dice, va entre la raíz y el sufijo, como ventanita, el it, como panadero, el at. Y el infijo dice que se inserta en la raíz como Carlitos, azuquitar. Pero se dan cuenta que son los mismos. Ventanita, it, ¿no? Carlitos, it. Azuquitar, it. Entonces nos hablan de interfijo, nos hablan de infijo, pero vemos que en ambos casos habla, por ejemplo, del diminutivo, morfema diminutivo, ¿no? It, uno que se añade a la raíz, en este caso nombre propio, otro que se añade al sustantivo. Aquí también tenemos azuquita, este it que se añade a la raíz de azúcar. Entonces, cuando les hablen de interfijo, cuando les hablen de infijo, vamos a tener circunstancias similares. ¿Qué quiere decir? Que está en medio de otros. ¿Se da cuenta? En medio de la raíz y en medio de un sufijo final como un flexivo, por ejemplo. ¿Ok? Bien. Entonces recordemos que es básicamente para identificar una posición. Básicamente para identificar posición. Antes de la raíz, después de la raíz, en medio de la raíz y otro morfema. ¿Listo? Ya. Jesús, ya tenemos otro ejercicio de aplicación. A ver, ¿qué dice? Alomorfos. Ya, más o menos hicimos mención a los alomorfos, así que nos piden identificar alternativas con alomorfos. Y luego dice determine los prefijos y sufijos de las siguientes palabras. Ah, bueno, lo que acabamos de ver. Prefijos antes de la raíz, sufijos después de la raíz. ¿Ya? A ver, 2 minutitos y lo resolvemos juntos. ¿Ya? ¿Ya estamos? A ver, vamos a revisarlo juntos, ¿ya? Dice acá. ¿Cuáles son las alternativas que presentan alomorfos? Ya saben, variación de la materialización del morfema. A ver, aquí tenemos, dice, mi profesor es trujillano y mi asesor arequipeña. Ajá. Miren, aquí hay dos palabras que expresan
gentilicio. Trujillano, arequipeña. Recordemos eso, ¿no? Cuando hablamos de alomorfos, son variaciones de la parte material, de la idea de algo, ¿no? ¿Cuál es la idea acá? Trujillano y arequipeña, gentilicio. Entonces, aparentemente hay dos materializaciones diferentes, ¿no? En el caso de trujillano, sabemos que la palabra viene pues de Trujillo, ¿no? Y entonces encontramos aquí, vamos a ver, trujillana, puede ser, ya, Trujillo, ajá, entonces tenemos aquí este ano, ana, puede ser trujillano, trujillana. Entonces acá tenemos el morfema gramatical derivativo, an, que involucra gentilicio, porque viene de Trujillo, y tenemos arequipeña, ¿no? Que es de Arequipa. Entonces tenemos este morfema gramatical derivativo de gentilicio, que es en. Y entonces observamos que hay dos representaciones, ¿no? El an, que es lo mejor. Tenemos el an y tenemos el en. Son dos formas diferentes, tienen un mismo significado, un mismo valor a nivel de morfema, por lo tanto hablamos de alomorfos. ¿De qué? De variación. Ahí vemos la variación para una misma idea. ¿La idea de qué? De gentilicio. ¿Se dan cuenta? La misma idea, pero materializaciones diferentes. En total se llama alomorfos. ¿Listo? A ver, ¿qué más dice cuál? Ricardo probó un poquito de agüita de coco. Ya, podríamos decir el it de pequeño, pero en realidad poco no debería tener it, pero según dialecto regional se usa. Y agüita, it, entonces es el mismo. O sea, quisiéramos analizar, porque nos habla de cantidad, en realidad solamente existe uno, que es el it, que se replica en la palabra poquito y en la palabra agüita. O sea, no hay variación porque solamente hay uno. ¿Se dan cuenta? A diferencia de este caso, que hay dos. ¿Listo? A ver, ¿qué más dice por acá? Aquel hombre era irresponsable e intolerante, ¿no? Aquel hombre era irresponsable e intolerante. Aquí podríamos tener otra opción. Y, negación, in, negación. Responsable, tolerante. Y, in. Ahí observamos la alternancia. ¿Se dan cuenta? Y, ¿no? Y el in. Entonces, sí hay una diferencia en la materialización y por eso es que hablamos de alomorfos. ¿De qué? De negación. ¿Listo? Y in, alomorfos de el morfema de negación. ¿Ya está? Desde que llegaron, la casa está desordenada. El des también es de negación, pero no hay otro con cual alterne, así es que no hay alomorfo. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos morfema gramatical de negación, desordenada, pero no hay nadie con quien alterne. Desde que llegaron, la casa está, así es que no hay alomorfo. En este enunciado no hay presencia de alomorfo. ¿Ok? Tiene que haber la oposición, tiene que haber la otra opción para evidenciar la variación. ¿Ok? La avecilla se asomó a las florcitas del jardín. A ver, vamos a ver aquí. Avecilla, ¿qué quiere decir? Como ave pequeña, por eso ese il se utiliza como diminutivo. Chico, chiquillo, ave, avecilla. No es muy común, pero sí se usa. Flor, florcitas del jardín. Y entonces veremos que sí hay presencia de alomorfos. El il y el it. En este caso incluso es stit, de florcitas. Vamos a ponerlo bien.
sit. Ahí está. ¿Listo? Aquí también hay presencia de alomorfos. Por el il de avecilla y por el sit de florcitas. ¿Listo? Entonces encontraremos, voy a borrar este de acá para no confundirnos, encontraremos 3 enunciados con presencia de alomorfos. La alternativa A, la alternativa C y la alternativa E. En esas 3 encontramos alomorfos. ¿Listo? Luego dice determine los prefijos y sufijos de las siguientes palabras. Ya, prefijos, sufijos de las siguientes palabras, para lo cual tenemos que identificar las raíces. ¿Ok? Vamos a identificar las raíces. Dice, vamos a subrayar aquí. Destornilladores. Raíz de tornillo, ¿cierto? Vamos a poner acá. Y puedo subrayarla esto. Luego vamos a identificar arenoso de arena, proactivos de activos, expresidenta de presidente, anticapitalista de capital. Y entonces lo que está antes de la raíz serán prefijos, como por ejemplo el des, como por ejemplo el pro, como por ejemplo el ex, o como por ejemplo el anti, ¿no? Y los que van después serán los sufijos, como por ejemplo en el caso de destornillador, el at, el or, el es. En arenoso, por ejemplo, el os derivativo y el o flexivo. Proactivos, por ejemplo, o género número, s género número, sufijos. Expresidenta, la a flexivo. Y anticapitalista, el ista, así como taxista, electricista, radiotelefonista, anticapitalista. ¿Listo? Entonces recordemos que esta denominación de prefijos, sufijos, es previo a la parte fija, así como dice acá, prefijo, o sea, previo a lo fijo. ¿Qué quiere decir? Previo a la raíz. Sufijos después de la parte fija, después de la raíz. Eso es un poco lo que refiere prefijos y sufijos. Si es que nos preguntaran, ¿no? Pero generalmente nos van a preguntar por flexivos, nos van a preguntar por derivativos, ¿no? Más que todo. Más que prefijos, sufijos, en realidad por derivativos y flexivos es lo que debemos tener principal atención. ¿Ok? Listo, a ver, avancemos. ¿Qué más hay por acá, Dios mío? A ver, las clases de palabras. En fin, como hablamos de morfología y hablamos de los procesos de formación de palabras y hablamos de la estructura de las palabras, cabe clasificar a las palabras. Y entonces vamos a clasificar a las palabras en variables e invariables, ¿no? Y también las vamos a clasificar según la cantidad de morfemas en monomorfemáticas y polimorfemáticas. Cuando hablamos de mono, recordamos esta expresión que hace referencia a uno, o cuando hablamos de poli, hace referencia a más de uno, que pueden ser dos, tres, cuatro, etcétera. ¿Ok? Más de uno. ¿Listo? Vamos a ver, en el caso de las palabras según su variabilidad, vamos a encontrar a las palabras variables como los sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos
Y algunos pronombres. Los pronombres van a estar presentes tanto en las variables como en los invariables. Habrán algunos que varían y hay algunos que no varían. ¿Ok? Y en el caso de los invariables encontraremos principalmente tres categorías gramaticales: adverbio, preposición y conjunción. Esa es la exclusividad de las invariables: adverbio, preposición y conjunción. Ya está. Y algunos pronombres, porque ya sabemos que los pronombres se comparten entre variables e invariables. ¿Listo? Entonces, cuando me digan según las clases de palabras, recordaremos que hay dos criterios: según variabilidad y según cantidad de morfemas, que es lo que vamos a ver aquí. ¿Listo? Monomorfemática, que implica uno, quiere decir que la palabra está estructurada por una sola estructura, por un solo morfema. Monomorfemático quiere decir un solo morfema, como tonel, alfiler, miel, manjar, almanaque, café, té, pincel, arroz, ¿no? Entonces hay muchas palabras que son monomorfemáticas, sin duda. Una sola estructura, un solo lexema, un solo valor. Pero también encontraremos palabras complejas o también llamadas polimorfemáticas. ¿Qué quiere decir? Que tienen más de un morfema, como antiescorbútico, infraorbitarias, novísimos, semicilíndricos, roperos, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, ¿una palabra monomorfemática puede pasar a ser polimorfemática? Pues sí. Si yo tuviera la palabra sol monomorfemática y quisiera que pase a ser polimorfemática, lo único que tengo que hacer es añadirle morfemas gramaticales. Entonces podría tener la palabra solar, por ejemplo. Si yo tengo la palabra pan monomorfemática, ¿puede convertirse a poli? Sí, porque le puedo poner panes y ya tengo el plural. ¿Se da cuenta? Ya está. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. ¿Listo? Monomorfemáticas, un solo morfema. Polimorfemáticas, más de un morfema. Y es totalmente posible pasar de una palabra monomorfemática a una palabra polimorfemática. ¿Listo? Pero vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ya está. Según la clasificación de palabras, existen estos dos criterios entonces a recordar: variabilidad, invariabilidad. Y según la cantidad de morfemas, monomorfemáticos y polimorfemáticos. ¿Listo? Y hay palabras que desde ya son polimorfemáticas, como por ejemplo si digo niño, la raíz es nin, ¿cierto? Nin. Pero no funciona así, no funciona niño, niño, ven, niño, vamos, niño, sino es niño, niña. Y entonces lo que sucede es que así como hay palabras que pueden convertirse de monomorfemáticas a polimorfemáticas, existirán otras que se van a encasillar o en monomorfemáticas o se van a encasillar en polimorfemáticas y no tienen esa posibilidad de alternar. Como por ejemplo la conexión, el conector I. El conector I es monomorfemático, pero no varía. ¿Por qué? Porque es una conjunción. ¿Y por qué? Porque las conjunciones son invariables. Si tuviera el adverbio más cantidad como tal, como adverbio, no puede cambiar. ¿Se dan cuenta? Entonces, así como niño no puede ser monomorfemático, y más, pero, sino, etcétera, 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 tampoco pueden cambiar a ser polimorfemáticas. Ya hay que tener cuidado en eso también. ¿Listo? Vamos a ver qué vamos a tener por acá. Clases de palabras según su significado y función. Sí, cuando hablamos de las palabras,
Ahora hablamos con cierta propiedad y decimos sustantivo o nombre, pronombre, adjetivo, determinante, verbo, preposición, conjunción, adverbio. Entonces sucede que estas son las categorías gramaticales con las que cuenta el español, ¿no? Y tienen su significado y tienen su función. Claro que sí, el nombre, el sustantivo, ¿qué hace? Designa elementos. ¿Cuál es su función? Ser núcleo. ¿De qué? De la frase nominal. Son su núcleo. Pronombre. Es el núcleo de la frase nominal. Correcto. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué es el núcleo de la frase nominal? Porque justamente los pronombres fungen como núcleo, reemplazan al núcleo, imaginan que son el núcleo y lo demás no está presente. El adjetivo lo que hace es señalar características, señala características del nombre. Y entonces cuando decimos qué hace el adjetivo, podemos recordar de forma sintáctica que lo que hace es ser un MD o modificador directo de nombre, ¿no? Y cuando hablamos de determinantes, se dice que determina o sitúa al nombre. En realidad se le dice que es un actualizador del nombre. ¿Lo actualiza en qué? Cantidad, posesión, distancia, ¿no? ¿Y qué es modificador directo de nombre también? Modificador directo, MD, como se quiera llamar. ¿Listo? El determinante determina o sitúa el nombre, por supuesto. Lo determina, lo sitúa y se denomina, autodenomina modificador directo del nombre. ¿Sí? Función. El verbo describe una acción, eso lo sabemos desde siempre, ¿no? Y de repente ahora podemos identificar o recordar que es el núcleo de la frase verbal. La preposición tiene un significado contextual, ¿por qué? Porque no tiene un significado propio. Entonces, ¿de qué depende la preposición? De su entorno, ¿sí? Es un enlace, además se dice subordinado. La conjunción es aquella que relaciona unidades, enlaza, une, por eso se dice que es un nexo. Pero este nexo puede ser coordinante o puede ser subordinante. Y el adverbio expresa circunstancias de tipo verbal, ¿no? Modifica verbo, adjetivo y otro adverbio. ¿Ya está? Dice reconocer palabras variables invariables. Recordamos cuáles son las variables invariables y tienen que ver con las categorías gramaticales. Entonces, de repente para algunas personas es más fácil recordar las invariables, que son los adverbios, preposiciones, conjunciones principalmente, o de repente para unas personas es más fácil recordar las palabras variables con sustantivo, adjetivo, determinante, verbo. Ya sabemos que los pronombres se comparten en ambos lados. ¿Listo? A ver, vamos a identificar entonces, ¿ya? Reconozca las palabras variables e invariables de la oración. Más o menos de una miradita y ahorita lo vamos a resolver juntos, ¿ya?
A ver, ya estamos, vamos a revisarlo juntos, ya jóvenes. A ver, dice acá. Reconozca las palabras variables e invariables de las oraciones. Como les decía, uno siempre tiene que recordar lo que les sea más fácil. Por ejemplo, las invariables, recordar que son las preposiciones, conjunciones y adverbios de pronto, ¿no? Dentro de las variables, recordemos que están los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los verbos y los pronombres en ambos lados. Entonces, depende cómo a usted le sea más fácil recordar. Vamos a ver. Como nos piden ambos, vamos a ir uno por uno. A ver. Variables e invariables. Los más fáciles de identificar van a ser, sin duda, los invariables porque son menos categorías gramaticales y menos recurrencia en las oraciones. En el primer caso dice, un asteroide es un cuerpo celeste rocoso más pequeño que un planeta enano, ¿no? Si nos proponemos identificar justamente las preposiciones, las conjunciones y los adverbios, pues vamos a tener pocas palabras, como por ejemplo, más, adverbio de cantidad, que es más pequeño que, ¿no? Este más que, y no hay más, no hay más. Esos son los invariables, el más y el que. Los demás, ¿qué van a ser? Los demás van a ser variables. Un determinante variable. Asteroide, sustantivo, variable. Es verbo, variable. Un determinante, variable. Cuerpo, sustantivo, variable. Celeste, adjetivo, variable. Rocoso, adjetivo, variable. Pequeño, adjetivo, variable. Un determinante, variable. Planeta, sustantivo, variable. Enano, adjetivo. ¿Se da cuenta? Entonces usted recuerde siempre lo que le es más fácil. Por ejemplo, si buscamos primero, como le hemos hecho, los adverbios, preposiciones y conjunciones, encontramos solamente dos. ¿Qué quiere decir? Que todas las demás van a ser variables. ¿Listo? Luego dice, durante más de 2 siglos, Ceres fue considerado el primer asteroide descubierto. Aquí tenemos una expresión, durante más de, ¿no? Durante más de locución, ¿cierto? Es decir, hace 2 siglos, ¿no? Durante más de 2 siglos, hace 2 siglos. Entonces, una locución prepositiva. Luego, pero bueno, como tiene el valor preposicional, lo vamos a colocar acá, variable. No hay más. No hay más porque vamos a tener aquí dos, cuantificador, determinante, siglos, sustantivo, seres, que sería como un nombre, ¿no? Nombre propio. Fue considerado verbo, ¿no? Igual sustantivo. Considerado, ¿no? Verboide. El determinante, primer determinante, asteroide, sustantivo, descubierto, en este caso funciona como adjetivo. Ya está. Entonces solamente hay una expresión invariable, que es una locución prepositiva. Luego dice, el primer investigador que estudió el hueco entre las órbitas de Marte y Júpiter fue Kepler. Las palabras invariables de este enunciado serían que entre, de y nada más. Ya está. Y entonces tendríamos ahí las palabras variables que sería el determinante, primer determinante, investigador, sustantivo, estudió, verbo, el determinante, hueco, sustantivo, las determinante, órbitas, sustantivo, Marte, Júpiter,
Kepler, son nombres propios. Si usted lo ve desde cierta perspectiva, los nombres propios no suelen ser palabras variables, porque Marte no va a cambiar a martes, por ejemplo, ¿no? Pero podría ser como cuando decimos Pedro, Pedrito, hay excepciones, ¿no? Cuando se le puede añadir un derivativo a un nombre propio. Pero en realidad los nombres propios no tienen una clasificación de variable o de invariable. Son sustantivos considerados propios, ¿no? Así es que en realidad no son ni variables ni invariables. Entonces ahí tendríamos a Júpiter, a Marte, a Kepler, incluso a Ceres, porque también es el nombre de, ¿no? Como nombre propio. Entonces no los vamos a considerar entre variables e invariables porque son nombres propios y los nombres propios están un poco fuera de esta clasificación. ¿Ok? Luego dice, el cinturón de asteroides es un disco circunestelar que se encuentra entre dos órbitas. Palabras invariables. Vamos a ver. De, E, C, algunos pronombres recuerden que no son variables. Entre. Por lo que los demás serán palabras variables. El cinturón, asteroides, es un disco circunestelar, encuentra dos órbitas. Acá no hay ningún nombre propio, así es que solamente tendremos clasificación entre variables y además entre invariables. ¿Listo? Y por último dice, los centauros muestran las características de los asteroides como de los cometas. Palabras invariables. Tendremos como, tal como relativo, de preposición. Ya está. Los demás, palabras variables. Los centauros muestran las características, los asteroides, los cometas. Ya está. ¿Listo? Entonces, cuando tengan palabras variables y invariables, siempre trate de empezar por aquello que les es más cómodo, lo que es más sencillo, ¿no? En realidad, los adverbios, preposiciones y conjunciones suelen ser más prácticos para poder diferenciarlos de los que son variables. ¿Ok? Vamos a ver qué hora es, Dios mío, 41, 55, 20, ya. A ver, continuamos entonces, ¿ya? Hay cualquier consulta, lectura de jóvenes, prende suave, no pasa nada. Esa no creo que sea consulta. A ver, ya, aquí estamos. Miss, entonces más fácil es saber identificar cuando dice de, al toquito yo sé que ella es, ¿no? Claro, porque ahí te identifica, ¿no? Adverbio, preposición, conjunción. Entonces, la de es una preposición y ya está, es invariable, no cambia. ¿Qué quiere decir invariable? Que no cambia, que no se flexiona, que no se deriva, que no hay modificación. Entonces tengo pues las preposiciones, ¿no? El de, el a, el con, ¿no? Y también tenemos las conjunciones, ¿no? Si encuentro por ahí un i, invariable. O de repente encuentro un pero, un más, conjunción, o de repente un para de finalidad, invariable. Y si encuentro adverbios, ahí tengo un universo más variado. Quizás los adverbios pueden haber ciertas circunstancias porque el adverbio, hay palabras que funcionan de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, si tengo la palabra poco y yo lo reconozco que es un adverbio, lo subrayo. Pero existen circunstancias donde no funciona como un adverbio. Por ejemplo, si yo digo, mm, el poco dinero que recibí lo invertí, ¿no? Entonces, uno dice poco, pues, adverbio, pero hay un detalle, los adverbios como tal, cuando veamos adverbios, cumplen tres funciones. Modificar a otro adverbio, modificar a un adjetivo o modificar a un verbo. En realidad, ese es el uso del adverbio, esa es la función del adverbio. Entonces, yo debo encontrar el adverbio modificando, porque es el modificador directo, de otro adverbio, de un adjetivo o de un verbo. Pero aquí no hay, dinero no es ni adjetivo, ni verbo, ni otro adverbio. Más bien es un sustantivo.
Y entonces aquí la palabra poco no funciona como un adverbio. La palabra poco está hablando de cantidad respecto a un sustantivo. Y entonces este sería un determinante de tipo cuantificador, ¿no? De tipo indefinido o indeterminado, porque no me dice cuánto tampoco, me dice poco nomás, mucho, poco, algo. Entonces, de las tres categorías gramaticales entre preposiciones, conjunciones y adverbios, quizás los adverbios nos van a costar un poquito por estas circunstancias donde la misma palabra que funciona para adverbio tiene función también de cuantificador indefinido, ¿no? Entre otras posibilidades. Entonces, de repente por ahí nos puede costar un poquito, pero son algunos detalles nomás, o sea, no son todos los adverbios, no son algunos, ¿no? Como poco, mucho, que son los más recurrentes. Pero después los demás sí. Ah, y tener cuidado, por ejemplo, recuerdan que vimos, no sé si con ustedes, el sí, tilde diacrítica, ¿no? Lleva tilde cuando es sustantivo. ¿Y cuando es sustantivo? Cuando tiene el determinante, ese el sí que obliga a que este sea el núcleo de qué, de la frase nominal. Entonces, nosotros vemos sí y solemos imaginar adverbio. Pues no, adverbio, digo, sí, adverbio, adverbio de afirmación, pues no, sí, viajaré, sí, lo compraré, sí, me emocioné. Pero cuando dice el sí, ya no funciona como adverbio, sino funciona como sustantivo. De repente en estos detalles puede ser que el adverbio no sea fácil de identificar, pero son algunos detalles. O por ejemplo, el poco dinero, que estamos viendo que no hay ningún adjetivo, adverbio o verbo, sino un sustantivo, y entonces ahí vemos que no funciona con un adverbio, entonces no podemos considerarlo como un adverbio. Lo mismo para sí, porque está con un determinante. ¿Se dan que es muy similar aquí? Se dan cuenta que está acompañado de un determinante que lo obliga a ser el núcleo de la frase nominal. Entonces, tampoco podríamos contarlo como un adverbio. Y esta circunstancia es como una recurrencia, porque puede ser el sí, puede decir el no, puede decir la mañana, la noche. Entonces mañana, noche ya no se podrían contar porque es la mañana, la noche. Pero si fuese solamente mañana viajaré, ya pues adverbio, tiempo. No, pues digo la mañana, ahí es sustantivo. Entonces, esta estructura de el sí se aplica para otros adverbios, porque lo que hace el determinante es sustantivizar o nominalizar a qué, por ejemplo, a otras categorías gramaticales, como en este caso los adverbios. Entonces, de repente, por esos detalles, los adverbios tienen sus cositas, ¿no? Pero en realidad, invariables, alto que me se dan cuenta, usted identifica y son menos. Entonces, los que ya les quedan, que son variables. Pero ¿qué es lo que tienen que sacar de las variables? Los nombres propios, porque los nombres propios no se suelen considerar como variables ni como invariables. No se suelen considerar, por eso no los contabilizaremos. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Proceso de formación de palabra. Ya, terminamos con esto. Proceso de formación de palabra. Dentro de los procesos de formación de palabra, encontramos uno que es el más productivo, que es el proceso de derivación. ¿En qué consiste la derivación? Lexema más derivativo. ¿Ya está? Como desigual, como salero, como insaciable, como descampado. ¿Ok? Composición, lexema, lexema. ¿Puede ser solamente dos lexemas? No, pues le podemos colocar más. De repente puede tener tres lexemas, normal. Puede tener cuatro lexemas, normal, no hay problema. En tanto sean lexemas, lexemas y no haya derivativos. ¿Ya? Como por ejemplo, recoge pelotas, parabrisas, toca discos, saca puntas. Y entonces cuando hablamos de derivación sabemos que hay una raíz acompañada de derivativos. Y cuando hablamos de composición, hablamos de dos o más raíces. En todos los casos van a haber flexivos, en todos los casos, por eso no se habla de los flexivos, porque tanto para derivación como para composición o como para síntesis,
sin duda van a haber flexivos. Entonces solamente se hace incidencia en las diferencias. ¿Ok? Ahora, cuando se habla de la parasíntesis, es como si fuera una derivación y una composición. Ah, ya, acá está. Es como si se hablara de una composición y de una derivación. O sea, como si fueran las dos cosas a la vez. Como si estuvieran mezclados ahí. Una composición y una derivación. ¿Qué involucra justamente cuando nos dicen esto? El eczema derivativo. Hay una que por mucho tiempo vino en examen siempre, yo no sé por qué, que era esta de acá, ¿no? Ropavejero. Ese era el clásico ejemplo de parasíntesis. Y venía en todos los exámenes. Últimamente ya no viene mucho. Se podía evidenciar claramente. Ropa, lexema, vej, lexema, y el derivativo. Obviamente la O flexivo, ¿no? Y eso puede decir ropavejeros, la S, otro flexivo. O sea, listo. Pero no se hace mucha incidencia sobre los flexivos porque se ve las diferencias, ¿no? Y las diferencias es que tiene el eczema derivativo. Esa palabra era clásica. Últimamente no la he visto. Y bueno, también se habla de una parasíntesis que viene a ser una llamada prefijación y sufijación simultánea, ¿no? Una prefijación y sufijación simultánea. Como por ejemplo, endulzar, como por ejemplo, desunidos, alargadas, ensordecer. Entonces, es un tipo de parasíntesis, pero en realidad depende cómo lo vea, porque mire, en funciona como lexema, porque en preposición en funciona como lexema, entonces lexema derivativo, ¿no? El des quizá no es mucho, pero dice desunidos, ¿no? De unir, de pronto por ahí ese no es muy recurrente, ¿no? Pero los otros sí, a de alargado, en de ensordecer, ¿no? Entonces, en estas dos circunstancias donde la raíz necesita de ambos, prefijo y sufijo a la vez, vamos a considerar la parasíntesis como acción simultánea de prefijo y sufijo a la vez. ¿Ok? Pero lo clásico que puede venir es esto, lo más frecuente. Lexema derivativo, y aquí también podríamos decir lexema derivativo en la mayoría de los casos. ¿Ok? Otro proceso de formación de palabras, esto es de acá. Sigla, ¿no? Recordemos que es cuando se escribe con mayúscula, la primera letra de cada palabra, como en U, N, M, S, M, o en P, B, I, o en A, F, P. Y si usted se da cuenta, se pronuncia palabra por palabra, ¿no? Entonces, la sigla originalmente está conformada por mayúsculas, inicio de cada palabra. Ahora, existen siglas que por el uso frecuente, se han transformado en sustantivos. Cuando pasa de sigla a sustantivo, se le va a llamar el proceso de acronimia. La acronimia es eso, cuando originalmente ha sido una sigla, pero por circunstancias de uso frecuente, etcétera, ahora ya es un sustantivo, como SUNARP, por ejemplo. Ni siquiera a veces sabemos qué significan, ¿ah?, las siglas porque ya funcionan como sustantivos. Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNARP. Incluso MEF va con mayúsculas, pero se puede pronunciar. Entonces, si se puede pronunciar, se dice que es como un sustantivo, como una palabra, pero todavía se escribe con mayúsculas. ¿Por qué? Porque para que pase a ser un sustantivo con altas y bajas, tiene que ser mínimo 4 letras o más. Entonces dice que es acronimia porque se puede pronunciar MEF, pero no cambia como SUNARP. ¿Por qué? Porque no cumple la normatividad que tienen que ser 4 letras a más para cambiarse en altas y bajas. ¿Se da cuenta? Radar, habrán algunas que ya ni siquiera a veces sabemos qué significa radar, ¿no? Pero son radio, detección, ¿no? Unraining, pero en realidad
ya no se usa como tal, sino solamente se dice radar. Ya está. Originalmente todos estos se han escrito con mayúscula, han sido siglas, pero como ahora se pueden pronunciar y en muchos casos ya tienen el tratamiento de sustantivo, sea propio, sea común, entonces ese proceso de sigla a sustantivo se le llama acronimia. Dice que se compone de letras o sílabas iniciales, intermedias o finales de cada palabra de una denominación compleja y se lee como palabra. Eso, se lee como palabra. En el caso de acortamiento, es la parte cortita, ¿no? Como moto de motocicleta, polio de poliomielitis, bici de bicicleta, cine de cinematógrafo, kilo de kilogramo, ¿no? Y la abreviatura dice que se escribe con mayúscula o minúscula según corresponda a las palabras o a la palabra que se está abreviando, como atentamente, recursos humanos, profesor, código, documento, ¿no? Que vamos a encontrar. Y las abreviaturas por denominaciones de respeto también, como señor, doctor, licenciado, don, etcétera. ¿Listo? Listo, y ahí terminamos, creo. Ahora vamos a ver qué más viene. Creo que ya no hay más. Ah, ya, último ejercicio. Dice acá, escriba entre los paréntesis el proceso de formación de palabras correspondiente a cada una de ellas. Ya está. Ahora vamos a colocar ahí, vamos a ver qué tiempo estamos. 45, 55, 10 minutos, ya. Un minutito y terminamos. Ya. Entonces, ahorita lo revisamos juntos, ¿ya? Bien. Ya estamos. A ver, vamos a completarlo juntos, ¿ya? A ver, dice acá. Escriba entre los paréntesis el proceso de formación de palabra correspondiente a cada una de ellas. Quizá las más fáciles de identificar y completar serían pues las que están todas en mayúsculas, como NP, ¿no? Como UIT,
Y entonces quizás son más fáciles, sigla, ¿no? Ya está. Siempre empiece cuando esté dando examen, por lo que es más rapidito, más sencillo. De repente otro elemento sencillo de identificar es tele, cine, y tenemos ahí proceso de acortamiento, ¿no? Acortamiento. Ya está, la parte cortita de la palabra. Luego podríamos identificar las composiciones, ¿no? Podríamos tener, por ejemplo, cubre, cama, composición, o ponerlo acá, composición. Podríamos tener quita, esmaltes, composición. Agua, fiestas, composición. Ya está. Y luego tendríamos otras opciones, como centrocampista de campo, pero con este ista para síntesis. Luego tenemos siete mesino, siete, mes y este in derivativo para síntesis. Luego tenemos encasillar, ¿no? Prefijación y sufijación simultánea con este en y con este ar para síntesis. Malnacidos, ¿no? Tendríamos aquí malnacidos, a ver, ¿dónde está? Acá, malte. Mal, nacer, y este it para síntesis. Y los demás que nos quedan sería cancionero, palabra derivada que viene de canción, derivación. Luego tenemos plomizo, que viene de plomo, con este is derivativo, derivación. Papelería, que viene de papel, con este, vamos a poner aquí, con este papel, papeles, quería, sería derivación, y ya está. Entonces podríamos identificar siempre, empezando por lo que es más cómodo para ustedes, tanto en lo que corresponda a composición, derivación, parasíntesis, acronimia, ¿no? Etcétera. ¿Listo? A ver, entonces les voy a dejar aquí sus claves para que lo puedan resolver cuando tengan un tiempito, lo puedan cotejar y puedan hacer consultas en, ¿cómo se llama? Consulta académica, si mal no recuerdo, y puedan corroborar algunas respuestas o en todo caso la próxima clase si tienen alguna duda igual se puede revisar. ¿Listo? Muy bien, jóvenes, nos quedamos hasta aquí. Voy a dejarlo un minutito ahí para que copien sus claves y luego voy a tomar la imagen y la guardo. ¿Ok? Ujú. Población, ya está. Listo, jóvenes. Muy bien, nos vemos entonces. Cuídense hasta la próxima semana. A ver, F1 print, ya está. Estoy aquí. Listo. Ahora sí, cuídense, nos vemos. Un abrazo. Chau, chau.